Bien, les estoy dando que voy a presentar de la siguiente manera. La fisiopatogenia ya lo han dado el día de ayer el doctor Suárez y lo ha hecho excelente. Pues ahora nos toca el manejo de COVID en pediatría. Lo vamos a hacer en el domicilio, todas las medidas generales que se debe hacer. Vamos a hacer otro contexto que va a ser infecciones no complicadas desde el centro de salud, y además lo vamos a hacer otro que ya sería hospitalización en infecciones leves. Estoy presentando las diapositivas. ¿Puedo presentar? Sí, mi estimada doctora, estamos aguardando de que aparezca en pantalla. Todavía no hay la presentación. Dice que ya puede. ¿Ahora sí? Excelente, doctora, cuando guste. Muy bien. Les estaba explicando que vamos a hacer de la siguiente manera. La fisiopatogenia lo ha explicado el doctor Suárez ayer de una manera excelentísima. Hoy nos toca hacer manejo del COVID en pediatría. Lo voy a hacer en tres contextos yo. El primer contexto va a ser atención domiciliaria y las medidas generales. Las medidas generales las tienen que, por favor, tomar en cuenta porque esas se replican cuando nosotros hospitalizamos o lo tenemos en el centro de salud con infecciones no complicadas, y luego la hospitalización con infecciones leves de vías respiratorias bajas. El otro aspecto grave lo va a hacer mi querida compañera María Elena Calderón. Bien, vamos a dar inicio entonces a atención domiciliaria y las medidas generales. Las siguientes recomendaciones están basadas en las directrices básicas y generales que la Organización Mundial de la Salud ha emitido en relación al manejo de casos sospechosos de pacientes positivos al SARS-CoV-2 con infección leve y contactos. Bueno, habíamos dicho atención domiciliaria y las medidas generales. Instalar al paciente en una habitación individual y bien ventilada, quien debe mantenerse siempre con cubrebocas. Se debe limitar de personas que cuiden al paciente. Idealmente se debe asignar a una persona que goce de buena salud y no tenga enfermedades de riesgo o de base. No se debe permitir visitas. Es importante esta parte. Los habitantes del hogar deben instalarse en una habitación distinta. Pero ¿qué pasa si no es posible eso? Sobre todo en lactantes. Se debe mantener por lo menos una distancia mínima de 1 metro con el enfermo. Por ejemplo, podríamos separar las camas, ¿no? Pero mínimo 1 metro. Limitar el movimiento del paciente y reducir al mínimo los espacios compartidos. Por ejemplo, la cocina, los baños. Debemos garantizar que todos estos estén bien ventilados. Por ejemplo, dejando las ventanas abiertas. El cuidador debe llevar una mascarilla médica que debe estar bien ajustada a la cara cuando éste esté con el enfermo. No se debe tocar ni manipular la mascarilla mientras la lleva puesta. Si se moja o se mancha de secreciones, la mascarilla habrá de cambiarla inmediatamente. Habrá que desechar la mascarilla después de usarla y además lavarse bien las manos después de sacársela. Se debe aplicar las medidas de higiene en las manos después de cualquier contacto con el enfermo o su entorno inmediato, al igual
que antes y después de preparar los alimentos. Indicar que esto es muy importante a la madre. Debe lavarse también antes de comer, después de usar el baño y siempre que se advierta suciedad en las manos. Si no hay suciedad visible en las manos, también podría usarse lociones a base de alcohol. Pero cuando haya suciedad visible, tendrá que lavarse con agua y jabón. Antes de que nosotros, como personal de salud, recomendemos a la madre utilizar lociones o base de alcohol para uso doméstico o en casa, conviene indicarle los riesgos potenciales. Por ejemplo, la ingestión accidental. Entonces, tener mucho cuidado que el alcohol o los sprays, los gels estén muy lejos, apartados del niño, o que el alcohol nos provoque incendios. Entonces, es importante indicar a la mamá que debe tener mucho cuidado. Para secarse las manos, después de lavarse con agua y jabón, es preferible utilizar las toallitas de papel descartables. Pero, ¿qué pasa si no hay? Pues en este caso indicaremos a la madre que use toallas de tela, que lo utilice solo, exclusivamente para esta finalidad. Debemos cambiarla si esta está húmeda. Todas las personas deberán seguir medidas de higiene respiratoria, esto en todo momento, sobre todo las que están enfermas. ¿Qué se entiende por higiene respiratoria? Se entiende taparse la boca y la nariz al toser o al estornudar, con mascarillas médicas o de tela, con pañuelos de papel o con el codo, que es el que no debemos olvidar de indicar siempre. Luego se deben lavarse las manos y bien lavadas una vez que se utilice el papel o los pañuelos, ¿no? Desechar el mismo siempre en un recipiente cerrado, una bolsa, y no se olviden que la mamá debe lavarse o la persona que está atendiendo al niño las manos. Se debe desechar los materiales empleados, ya, las que hemos utilizado, ya sea los barbijos, o en el caso, digamos, que hemos utilizado un pañuelo, etcétera, la boca y la nariz, y debemos lavarlos adecuadamente. Si es que hemos utilizado una telita, ¿verdad? Un pañuelo. Esto lo debemos hacer con agua y jabón corriente o detergente. Bien, debemos evitar el contacto directo con los fluidos corporales, sobre todo las secreciones de la boca y las que vienen de las flemas provenientes de las vías respiratorias, además de la orina y las heces. Debemos utilizar guantes descartables en el contacto con la boca y la nariz y en la manipulación que hacemos de la caquita o la orina o los desechos que tengamos. Se debe aplicar la higiene de manos antes y después de quitarse los guantes. Los guantes, los pañuelos, las mascarillas y todos los desechos que generemos en la atención del enfermo, debemos colocar en un recipiente que tenga una bolsa dentro. Y debe estar esta en la habitación del enfermo, hasta que se elimine junto con los residuos generales de la casa. Estas también las tenemos que desinfectar. Puede ser con el spray del alcohol. Debemos evitar otras formas de exposición a las personas enfermas o a los objetos contaminados en su entorno inmediato. Por ejemplo, no deberían compartir cepillos de dientes. Es prohibido que fumen en el cuarto. Muchas veces las mamás pues tienen un solo cuarto. Imagínense que fumen y ya tengan un niño enfermo. Los cubiertos, los platos, las bebidas, las toallas, las esponjas, las sábanas, pues no deberíamos compartir con un niño que esté enfermo o con un paciente que esté enfermo. Los platos y los cubiertos podemos lavar con agua y con jabón o con detergente. Después de cada uso que hagamos,
Eso significa que no necesitamos desechar, podemos lavarlos y utilizar. Preferentemente que sea exclusivo del paciente. Debemos limpiar y desinfectar con frecuencia diaria. Limpiar y desinfectar con frecuencia diaria las superficies que haya estado en contacto con el enfermo, ¿no? Así como la mesita, la estructura de la misma cama, los muebles que contiene la habitación. Y esto lo podemos realizar con un detergente que podemos prepararlo, cloro al 1% y 99% de agua. Eso significa que, por ejemplo, para 1 litro de agua yo tengo que poner 10, para 990 ml, o sea, casi 1 litro, yo debo poner 10 cc de cloro. Entonces, una vez preparado eso, ya tengo el material para desinfectar las cosas que quiero hacer que estén muy bien, para que el paciente y las personas que están en el hogar pues se sientan bien, ¿no? Limpiar y desinfectar también las superficies del baño. Es muy importante el retrete que tenemos, por lo menos una vez al día. ¿Con qué? Con ese desinfectante que les había indicado. Entonces, diluir cloro, 1% de cloro en 99% de agua. Debemos lavar la ropa, sábanas, toallas y todo lo que, el vestimenta de los niños, etcétera, etcétera, de todas las personas enfermas y niños enfermos con agua y jabón líquido, no con el jabón que normalmente utilizamos, sino con jabón líquido. O a máquina, que recomiendan a 60 a 90 grados con detergente ordinario y dejar que estos se sequen bien. La ropa contaminada debe colocarse en una bolsa hasta el momento de lavarla. No debemos sacudir la ropa sucia. Debemos evitar el contacto directo con la piel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar los guantes, ¿no? Y con todas las ropas también, material contaminado que tengamos del paciente, siempre lo hagamos con los guantes respectivos y una vez que nos saquemos los guantes, pues debemos lavarnos bien las manos. Debemos usar guantes descartables y ropa protectora. Por ejemplo, en la casa podemos pedir a la mamá que tenga delantales plásticos. ¿Esto para qué? Para que la mamá pueda limpiar, manipular las superficies, manipular la ropa cuando está solo con guantes, ¿no? Que esté con ese delantal plástico que lo cubra todo. Estas sábanas manchadas con fluidos corporales. Y además también tenemos que aplicar siempre, cada vez que hagamos, antes y después de quitarse los guantes, tenemos que lavarlos. Las personas que tengan síntomas, deben permanecer siempre en casa. ¿Hasta qué? Hasta que remita el cuadro y se normalicen todos los exámenes de sangre que vamos a realizar. Y además tengan estos 2 PCRs o pruebas rápidas negativas y que entre ellas pues no pase las 24 horas. Hasta aquí hemos dado todas las cosas que debemos hacer en el domicilio y las medidas generales. ¿Qué vamos a hacer cuando un niño viene al centro de salud y además ya tiene una infección, pero que no está complicada? Bien, vamos a observar las medidas generales que anteriormente les había dicho. Ya vamos a colocar, si es posible, al niño y a sus familiares un material, una mascarilla quirúrgica. Debemos mantener idealmente 2 metros mínimo de separación de un paciente, otro paciente u otros miembros de la familia en todo momento, porque puede ser que la infección pues no solamente haya sido el niño, sino también la familia, ¿verdad? Entonces, se recomienda colocar información visual, carteles, folletos, en las salas de espera de los centros de salud, incluyendo información adaptada a los pacientes pediátricos para admitir y ofrecer
Ustedes saben que los niños son nuestros mejores colaboradores y son los que más captan y pueden colaborarnos. Así también los cuidadores podían instruirse y recibir instrucciones necesarias, sobre todo en el lavado de manos y la higiene respiratoria, que les había dicho que incluye protección con la flexura del codo al toser, al estornudar, y que debemos lavarnos las manos y tener esa distancia, ¿verdad?, de 2 metros. Los niños, los niños, sobre todo los de menor edad, presentan determinadas características que realmente dificultan el control de estas infecciones del COVID, ¿verdad? Y que pueden facilitar el contagio. ¿Cuáles son estos? Primero, estos niños no controlan la emisión de secreciones y excretas. O sea, hay babeo, ausencia de control de esfínteres, entonces es fácil que nos contagiemos con esto. Son contagiantes. Hay la incapacidad para adoptar medidas de higiene personal, es pequeño y no lo puede hacer. Dificultad para mantener mascarillas sobre la nariz y la boca. Ojo, los menores de 1 año no deberían utilizar, y los niños que son de 2, 3 años y que no quieren utilizarlo, pues no lo debemos obligar a los niños. Tenemos que tener un cuidado especial. También vamos a contagiarnos porque hay dificultad para controlar sus desplazamientos. Ellos son inquietos, no permanecen en un solo lugar, lo que imposibilita de que podamos nosotros hacer un contacto adecuado, un control adecuado de estos niños, ¿verdad? La tendencia de los niños a compartir los juguetes, objetos e interactuar entre ellos también nos tiene que llamar la atención para que nosotros podamos prever esto, ¿verdad? La edad y la idiosincrasia propia del paciente pediátrico hace imprescindible la figura del cuidador, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas debemos tener cuidado. Las medidas higiénicas y el aislamiento del paciente implican a todas las personas que son responsables de su cuidado. Lo posible mayor frecuencia en niños de infecciones asintomáticas y con manifestaciones gastrointestinales, diarreas, sobre todo en ellos, hace que también fácilmente se propague esta infección a las personas mayores, a los hermanos, etcétera, a la familia en general. La posible transmisión antes de la aparición de los síntomas es otro de los cuidados que tenemos que tener. Bien, en las salas de espera pediátrica no habrá materiales como juguetes, por eso, ni libros u otros utensilios que los niños puedan compartir entre ellos o se estén pasándose. Entonces, esto va a garantizar que nosotros podamos cumplir las normas de limpieza e higiene de estos materiales, ¿verdad? O sea, no vamos a utilizarlos, los vamos a sacar. Yo sé que antes nos encantaba que una sala pediátrica pues esté con todos los juguetes y pueda distraer a los niños. En menores de 1 año no se puede utilizar mascarilla, les decía. Deberían mantenerse a estos niños en sus coches, en sillas o sistemas de retención de bebés o apartados de los demás pacientes. Entonces, es importante considerar en los centros de salud lugares donde vamos a apartar a los niños. Pero, ¿qué pasa si, digamos, no es posible? Se puede hacer varias cosas, ¿verdad? Tenerlos, que los tengan los mamás, por ejemplo, en el regazo. En menores de 1 año habíamos dicho que no se debe utilizar mascarilla y tampoco se debe ofertar a un niño que no quiere de 2 o 3 años. Ya un niño de 4 años, generalmente él hace caso. En mayores de 1 año que no toleren esa colocación, debemos entonces mantenerlos, repito, a 2 metros de los demás pacientes. Sería una medida a considerar si es imposible hacer una contención razonable y en determinados escenarios o entornos clínicos especialmente susceptibles que los pacientes médicamente estables puedan optar por esperar, ya sea en un vehículo o fuera del centro de salud,
donde se les va a colocar, por ejemplo, sillas, que las mismas tienen que estar separadas, ¿verdad? O también hacer que estos estén contactados con nosotros a través de un teléfono móvil, y cuando le toque su turno o tengan que ser valorados, tengamos que llamarlos y ellos puedan entrar, ser atendidos e irse más rápidamente. En general, ante cualquier paciente que acude a consulta con sintomatología de infección de COVID-19, es importante ofrecerle la mascarilla quirúrgica. Sobre todo en menores de 1 año, vuelvo a repetir reiteradamente que no deben utilizar la mascarilla. Entonces tendremos que hacer sistemas de retención a los bebés o pedir a los papás que lo tengan en los brazos. En mayores de 1 año, si no es posible tampoco colocarles, entonces mejor que estén con sus parientes alejados para que estos no se estén relacionando con otros niños. Entonces tenemos que ser a 2 metros de distancia. Los niños siempre deberán permanecer acompañados de un adulto, de un padre, de la madre o de un responsable del menor, y que le ofrecerán solución hidroalcohólica o en gel para las manitos. Tenemos que tener el cuidado respectivo, que este niño no se ponga la boca, no ingiera, no se toque los ojitos, ¿no? Y también es obligatorio que la persona acompañante lleve una mascarilla. Se avisará al personal sanitario y se acompañará a la zona designada. Entonces es importante que en el centro de salud tengamos una persona responsable para que vaya atendiendo a estas personas y pueda evitar de que estén en contacto con las otras personas, porque bien sabemos que las personas lo que más hacen es interrelacionar con ellos. Entonces tendremos una persona que esté cuidando esa parte y además acompañe a la persona hasta el consultorio, en este caso la misma que debe estar cerrada. Ahora, ¿qué pasa en algunos centros donde solamente hay un ambiente? En esos casos, lo que tenemos que hacer es de que la zona designada ya tiene que estar con la puerta cerrada y solo accederá el personal de salud esencial para la atención y el cuidado de este paciente. Una vez allá, el personal sanitario deberá completar la anamnesis para verificar que el paciente cumpla todos estos criterios del COVID. No sin antes este personal seguir las medidas preventivas recomendadas, ¿no? Saber el contacto y las vías respiratorias, o sea que tiene que estar cuando tuesa, él tiene que utilizar el codo, tiene que estar tapado con el barbijo, tiene que tener el equipo de protección personal, la mascarilla, N95 o el barbijo quirúrgico. También debe estar con guantes, una bata impermeable, las gafas de protección y recién poder realizar la exploración y realización de la historia clínica o la toma, digamos, de una muestra en el caso que se requiera. La administración de antitérmicos también es importante, cuando sea solo necesario. Hoy en día la fiebre no se trata, tiene fiebre para tomar, no. Lo que tenemos que observar si es que esa fiebre le molesta al niño. ¿Ya? En este caso podemos utilizar el paracetamol y la dosis ya lo sabemos, 10 miligramos por peso. Esta la podemos repartir en 3 dosis, en 3 dosis y 2 o 3 días dependiendo que el caso requiera. Si el paciente presenta fiebre, se recomienda realizar radiografía de tórax, hacer un hemograma
para descartar una infección bacteriana, hacer los respectivos hemocultivos, pedir la proteína C reactiva, pedir transaminasas, pedir los iones y además toda la analítica de coagulación. Según la situación epidemiológica y las condiciones familiares, se decidirá si se ingresa o se hace vigilancia domiciliaria. Y yo creo que con las instrucciones claras respectivas, para ver que el niño cuando empeore regrese a nuestro centro para ser hospitalizado. Bien, vamos a ver ahora qué debemos hacer en un niño que tiene una infección leve de vías respiratorias bajas. Las medidas generales son muy precisas y de igual manera se debe aplicar como en el caso anterior. Se recomienda el ingreso aislado y vigilancia de todos los pacientes es muy importante. La monitorización no invasiva de constantes, incluyendo la saturación de oxígeno, es importante. La oximetría debe estar por encima de 94. Si requiere el niño oxígeno, pues debemos ponerle el oxígeno. Debemos realizarle radiografía de tórax, hacer la analítica sanguínea, o sea, pedirle hemograma, PCR, hemocultivos, transaminasas, iones, coagulación, gasometría. Y lo importante, señores, canalización de vía. La canalización de vía nos va a ayudar para hacer diferentes. No olvidemos que el COVID es una enfermedad que a veces en minutos, en segundos, en horas, este niño empieza a tener dificultades respiratorias, un paro cardíaco, etcétera. Entonces debemos estar preparados. Se podrían emplear broncodilatadores cuando a la exploración o a la auscultación nosotros veamos que el niño tiene sibilancias a la auscultación. No se debe nebulizar este niño, ¿ya? Se debe preferentemente utilizar una cámara espaciadora o un dispositivo inhalador de dosis media. También debemos utilizar analgésicos, como por ejemplo el paracetamol o un ibuprofeno, que es un antiinflamatorio. Se debe contemplar la posibilidad de que el padre o la madre del niño pueda ingresar junto al paciente. En un culata, por ejemplo, nosotros siempre hospitalizamos al niño con la madre. Un solo, ya sea la mamá o solo el papá, en forma aislada, como lo que hemos dicho, ¿no? Y tomando en cuenta siempre las medidas generales. Por tanto, vuelvo a recalcar, siempre va a ser recomendable una sola persona, que sea siempre la misma y que debería cumplir en todo momento esas medidas de aislamiento. La mamá con su mascarilla, con su bata, con sus guantes, con sus gafas. Puede darse la situación de que los padres y el niño estén infectados. Entonces, en este caso, se debería ingresar conjuntamente al papá. Nosotros tenemos unas salas de internación que se interna a la madre y al padre en el hospital Manuel Asensio Villarroel. Bueno, es toda esa mi presentación. Espero que haya llegado a cada uno de ustedes y sobre todo las medidas generales sean bien cumplidas para hacer que este COVID realmente lo podamos superar. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Rosemary Ledesma, una excelente presentación. Damos el espacio para que sus colegas puedan hacer las preguntas y despejar sus dudas. Abrimos el micrófono. Estimados doctores y doctoras, el espacio es de ustedes.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora Ledesma. Felicidades por la presentación. Y quería hacerle la siguiente consulta. ¿Se recomienda algún tratamiento antiviral en estos niños que presentan casos de COVID leves o moderados? No, doctora. Solamente las medidas higienodietéticas, todas las que he mencionado, las medidas generales. En estos niños no. A excepción de vías respiratorias bajas, donde, por ejemplo, cuando tienen neumonía, le ponemos la penicilina a un principio y luego hacemos el segundo esquema, que sería cefotaxima y cloxacillina. Entonces, viendo la evolución del paciente, no se recomienda en infecciones leves ningún antiviral. Gracias. Estimada doctora Rosmeri, tenemos una pregunta en nuestro chat, si me permite. Gaby A. pregunta, ¿qué medidas serían primordiales explicar a los padres para que el cuidado de los niños? Muy bien. Con mucho esmero he hecho toda la parte de medidas generales, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que decirle a la mamá, ese es el lavado de manos. Lo primero, lavado de manos. Usar la mascarilla y el alejamiento distancial social. Esas son las 3 medidas claves. Aparte de las medidas generales que les he dado, amplio, claro. Buenas noches. Buenas noches. Doctora Rosmeri, buenas noches. Excelente exposición. Tengo una consulta. A los niños que son ingresados con COVID del hospital, ¿ustedes dan alguna dieta especial o alguna indicación especial en su dieta? Sí, en realidad todos los niños deberían comer bien. En este caso, lo que hacemos a los niños que están con COVID y los mandamos a casa, lo que les damos son vitaminas, multivitaminas. Les indicamos a la madre que debe comer muchas verduras, muchas frutas. Se recomienda mínimo 2 frutas por día, mínimo. Lo ideal es 4 frutas diferentes. Además, en los niños no se los tiene que hacer la ensalada de frutas que hacemos, ¿verdad? Porque ellos tienen que degustar. Entonces, uno por uno. Por decirle, en la mañana me lo da manzanita, a mediodía, por decirle, le da un platanito, a las 3 de la tarde, por decirle, le da una naranjita, más tarde le dará, digamos, una papaya. Entonces, a los niños hay que hacer degustar uno por uno, no hacerlos las ensaladas. Además, por ejemplo, hay niños que han tenido diarreas. En esos niños, por ejemplo, lo que hacemos es las mismas indicaciones que hacemos en los niños. En primer lugar, quiero recalcar, cuando un niño tiene diarrea, no se debe quitar la leche. Yo he visto en muchos casos que no lo quitan la leche y no es así. Cuando el niño es intolerante a la lactosa, pues le daremos una leche sin lactosa. Pero sin embargo, la dieta, por ejemplo, en esos niños que han tenido diarrea, lo que hacemos es darles zinc y que ellos tienen que tomarlo en las noches hasta terminar el jarabito de zinc que tenemos nosotros, que les damos para ir a casa. No sé si respondí con eso. Sí, doctora, muchas gracias.
Estimada doctora, tenemos otra pregunta en el chat, si me lo permite. Pregunta Marcelo Sánchez. En principio, felicitable por la exposición. Mi pregunta es que, ¿qué suplementos vitamínicos y de micronutrientes se debería dar y a qué dosis como medida preventiva? Bien, lo que nosotros manejamos generalmente en los niños es bien sencillo. Un jarabe de multivitamínico que tiene todo. Entonces, en los niños, desde una cucharillita por día, en los más mayorcitos, otra cucharillita en la tarde más 2 veces, ¿ya? Por día. Y esto nos debe mantener durante todo el mes, 2 meses, el niño que ha enfermado con COVID. Sabemos muy bien que el COVID pues deja secuelas y la idea es de que ese niño tenga buenas defensas para ir superando cada una de ellas. La fisioterapia pulmonar también es importante que los niños hagan. Por ejemplo, en la mañana exhalar, inhalar en forma profunda, por ejemplo, ¿no? Y hacer con los papás. Cuando son más chiquitos más difícil, pero sin embargo ya los niños de 3, 4 años y los adolescentes, etcétera, pueden hacer perfectamente eso. Ahora, también damos el suplemento del zinc, que es multivitamina zinc. Estamos dando a los más chiquitos el ACD, vitamina ACD, que los damos en gotitas, desde el recién nacido, por ejemplo, 10 gotitas, en los niños más lactantes mayores 20 gotitas, y en los niños más grandecitos hasta 30 gotitas diario. El ACD hasta que termine el frasquito y no hemos visto otro requerimiento. Después, mientras el niño coma todo lo natural, es lo más importante. Cuanto más colorido el plato, excelente. La mamá, cuando el niño está enfermito, lo que tiene que hacer es darle, es de acuerdo a la edad del niño que tiene que comer. Por ejemplo, un niño de 10, no de 10 años, sino de 1 año. Un niño de 10 años, de un año, perdón, más o menos debe comer lo mínimo 10 cucharas ya de comida, pero bien comidas, fraccionadas cuando esté enfermito, varias veces al día, de forma que él coma lo que comía antes, pero en forma fraccionada en todo el día. Entonces la mamá tiene que tener esa paciencia respectiva para que el niño trate de comer la cantidad que el niño anteriormente comía. Si no es el caso, porque hay niños que es muy difícil, ¿verdad? Pero la mamá tiene que tener la paciencia y ir aumentando y ir dando de a poquito. Muchas gracias, doctora. Al parecer no tenemos más preguntas en nuestro chat. Y no existe preguntas en el micrófono abierto. Queremos agradecer por su excelente participación y felicitarle al mismo tiempo por su aporte a la salud de la pediatría. Le voy a ceder unos segundos para que pueda despedirse de nuestros participantes. Muchísimas gracias, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes y realmente estoy dispuesta a seguir apoyándoles. Muchísimas gracias por todo, sobre todo de compartir y tener esta experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, nuevamente. Vamos a tener el espacio a nuestra próxima expositora, la doctora María Elena Calderón López. Estimada doctora, cuando usted guste. Bueno, muy buenas noches. Ahora vamos a ir a un enfoque más de especialista. Ahora voy a presentar. ¿Se ve? Sí,
doctora, si puede darle pantalla completa. Estamos perfectamente. Excelente, cuando guste lo bueno, empezamos. Yo voy a hacer quizás algo voy a repetir de la doctora Ledesma, porque el tratamiento de COVID yo no me puedo ir directamente a un tercer a una terapia y no voy a tocar el espacio de terapia intensiva porque lo que queremos, lo que pretendemos es dedicar tiempo en forma oportuna y saber cómo derivar al nivel que corresponde de acuerdo a la sintomatología que pueda presentar el paciente. Yo puedo dar como introducción en pediatría los datos actuales de casos publicados de infección por COVID-19. Sabemos que provienen inicialmente del brote surgido en Wuhan, en China, el 31 de diciembre de 2019 ¿no? En la medida en que se ha expandido la pandemia, se ha agregado información que viene y ya tenemos de Europa y Estados Unidos. Sabemos que la gran mayoría de los casos en niños ocurren dentro del círculo familiar, es en la casa. Entonces, muchos de ellos han sido diagnosticados como parte del estudio de contactos sin manifestaciones clínicas. Sabemos muy bien, y ayer lo dijo el doctor Suárez, que el 80% son asintomáticos, ¿no? Entonces, el pequeño porcentaje que va a tener síntomas es mínimo y solamente vienen cuando ya está mal. Pero la gran mayoría de ellos es como dice acá, dentro del círculo familiar, sin manifestaciones clínicas, pero no obstante, en países con implementación de cuarentenas tardías como la nuestra, no se observa este patrón. Generalmente, algo similar está sucediendo a raíz cuando uno implanta una cuarentena rígida de no salir, porque ¿qué es lo que vemos ahora? Los chicos han sido diagnosticados a partir de que ellos han empezado a salir con sus familiares sin protección, sin las medidas de bioseguridad. Por eso que este año 2021, tenemos más chicos con diagnóstico el anterior año. Porque cuando están en cuarentena de rígida no salen, ¿no? Pero como viva han bajado la guardia sus familiares, subieron los casos. Las recomendaciones de la terapia en pediatría, esto va para todos los que están en esta audiencia, provienen de estudios descriptivos con bajo número de casos, porque son los que van a consultar por COVID mínimo. Con experiencias clínicas y extrapolación de datos en población adulta. Ojo, ¿no? Hasta que no se disponga de resultados de estudios clínicos actualmente en curso con mayor calidad metodológica, no existe evidencia definitiva para basar el tratamiento de niños infectados con COVID-19. Para muchos van a quedarse asombrados, pero lo último. Es por esto que estas recomendaciones pueden variar a la luz de la nueva evidencia. Lo que yo digo hoy puede que mañana no se utilice. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente actualizándonos y viendo qué pasa. Y con los chicos hay que tener mucho cuidado. Esto ayer mostró que los grupos de riesgo, ¿qué niños son los que a nosotros nos tienen que quizás importar más que los sanos? Eso es el paciente inmunodeprimido. Ustedes saben que tenemos un montón de niños con problemas hemato-oncológicos que están bajo quimioterapia, están con inmunosupresores, tenemos hemodiálisis, que saben que también en el Hospital del Niño Adolescente de Cochabamba, a nuestra Comisión Laboral de Punata, somos el único hospital que tenemos el centro de hemodiálisis y bueno, también me conocen que soy la referente en tratar a los niños con VIH a nivel departamental. Entonces tengo estos niños inmunodeprimidos son los que más me preocupan. Y ahí que algunos niños de este grupo, entre el año pasado y este año fallecieron por su enfermedad de base con COVID. Es bien diferente decir por COVID o con el COVID. ¿Ya? Entonces, fallecieron con COVID, pero que con una enfermedad de base, que esa es la que les llevó al deceso, no el COVID. Pacientes con cardiopatías también
Ustedes saben que son los niños que están más predispuestos. Pacientes con enfermedades neuromusculares, encefalopatías moderadas o graves, que tenemos también un montón. Al tener a la neuropediatra, que es la que atiende un montón de pacientes. Y de ahí también hay niños que no son bien controlados. Y bueno, pues con esta patología agregada, muchos de ellos pueden llegar a un deceso. Pacientes con patología respiratoria. Por favor, tantos niños desde que dejan la neumología a veces por problemas de insuficiencia respiratoria o de otro virus, llegan a tener problemas respiratorios a lo largo de toda su vida. Entonces, tenemos que tener cuidado en estos chicos. Pacientes con enfermedad, bueno, ya de células falciformes, pacientes con diabetes tipo 1, decirles que cada vez aumentan más estos casos. Antes hablábamos de 2, de 3, creo que ahora puedo decir que no sé si llegan a más de 50 diagnosticados en el hospital. Y los chicos más chicos, como es el niño pretérmino, menor de 6 meses de edad o con bajo peso. Entonces, ojo con estos chicos que van a ser el grupo de riesgo más grande para COVID. Yo, vivido así, me ha gustado realizar muchas presentaciones de todos los países, porque uno tiene que ver más o menos tener el mismo tratamiento, hablar de lo mismo que hacen en otros países que sabemos que están mucho más adelantados que nosotros. Prácticamente Rosemary habló de algunos en que estadios se encontraría mi paciente. Yo me gusta esto porque es asintomático, es el paciente sin síntomas o signos clínicos con una reacción plausible, pero tiene la PCR para el SARS-CoV-2 positivo. Ustedes saben que es el gol estándar, ellos también se habla del diagnóstico. ¿Ya? No, a estos pacientes no se puede tomar ni prueba rápida, ni vamos a la lista, quizás hayan preguntas, pero el gol estándar es PCR para decir que este chico tiene o no tiene COVID. Este paciente, sin síntomas, sin nada, vamos a ver qué vamos a hacer. LB es aquel que tenga síntomas respiratorios altos. Ustedes saben, altos incluyen cargas de vías aéreas superiores, puede tener fiebre, fatiga, mantiene más cansado, puede decir más grandecito, puede decir que le duelen los músculos, tos, odinofagia o una coriza que le digo cargas de vías aéreas superiores. En ocasiones puede haber fiebre o tener solo síntomas digestivos, porque ustedes saben que los chicos no son como los adultos los síntomas, no puede tener un poco de diarrea. Ahí, como tiene fiebre y tos, si se toma la radiografía de tórax, en un caso leve es normal. Todos estos casos son con prueba de PCR positiva. El moderado ya tiene una neumonía. Frecuentemente va a tener fiebre y tos, pero no tiene dificultad respiratoria ni hipoxemia. El moderado severo puede iniciar con fiebre y síntomas respiratorios. Además, es posible que se acompañe de síntomas gastrointestinales. La enfermedad progresa generalmente a la semana, apareciendo disnea, cianosis, hipoxia, saturación menor del 92%. Y el crítico, la falla respiratoria o síndrome de estrés respiratorio agudo, puede tener shock, puede estar con un problema de encefalopatía, puede tener disfunción miocárdica, alteración de la población e incluso señal aguda. ¿Qué nos queda? Como decía más o menos la colega, el asintomático leve es lo fácil, ¿no es cierto? Pero hay que tomar esas medidas que ya les he explicado así con Chuis, se va a aplicar en estos casos. Lo grave, entonces, que tenemos que estar alertas cuando, qué hacemos en un caso moderado, severo, crítico, que lo voy a enumerar, pero no voy a explicar lo que se hace en terapia, porque eso, pero en sus zapatos, es un terapista el que ya existen protocolos para que actúen. Entonces, el asintomático no requiere terapia, solo es observación. La aplicación de las medidas generales y control ambulatorio si es necesario. Eso lo dijo Rosemary. Igualmente en el caso leve. En el caso leve vimos que es una infección respiratoria aguda. ¿Qué requiere? Medidas generales. Pero las medidas generales es lo que les dije, la nariz, que este color. Tratamiento sintomático tiene fiebre, paracetamol. El manejo es ambulatorio. El moderado ya tiene una neumonía, pero no tiene requerimientos de oxígeno ni dificultad respiratoria. Entonces vamos a tener, yo diría que el asintomático leve puede ser tratado en un nivel 1. Leve
1 y 2, ¿no? El moderado también podría ser el 2, pero yo prefiero que el 2 y el 3 excedente crítico sea pasado a un tercer nivel. Porque esto, por la progresión de los signos y síntomas. Entonces, cuando ya veamos que nuestro paciente tiene neumonía, aunque no tenga síntomas de dificultad respiratoria, pero vaya que las medidas generales que ustedes pueden darles el tratamiento sintomático, solamente hablo del analgésico, del antipirético, el manejo es ambulatorio, pero nota, en pacientes con neumonía menores de un año, o que presenten los factores de riesgo que yo les nombré al ingreso, ¿no es cierto?, al inicio de las diapositivas. Con neumonía grave por COVID se requiere, diría, hospitalización y más en nuestro medio, y es mejor que ese paciente con este signo de sintomatología de un, si no tiene todas las condiciones de nivel 2, ya lo derive a nivel 3, que no sea directamente cuando esté en un grado severo y crítico para terapia, porque ahí ustedes saben que de ese 20, 80 es asintomático, 20% mitiga, 15% entre leve moderado, el 5% que entra terapia, el 90% viene de mortalidad. Entonces no podemos darnos el lujo de esperar a que se complique. El severo crítico es dada la eficacia y potenciales toxicidades de las terapias antivirales disponibles en nuestro país, las estrategias farmacológicas en pacientes con infección por SARS-CoV-2 están basadas en qué? En un soporte que va a ser en terapia intensiva, anticoagulación y corticoides en casos seleccionados. No es decir, desde leve moderado yo puedo dar. Con los niños, ojo, mucho cuidado. Se ha hecho de todo en momentos y ha cambiado todo también, como les decía al inicio de lo que se dice hoy, puede cambiar mañana. Cuando iniciamos esto en los meses de mayo, junio, agosto del anterior año, 2020, muchos se desesperaban y querían hacer todo lo de adultos preescolar. Se puede. Y eso no es correcto. Hoy en día vemos que todo eso ha cambiado y se han cambiado los protocolos que en ese momento se sacaron. Solamente con 2 no les voy a alcanzar. La atención domiciliaria y escolar está cantando lo que dijo, creo que una figura vale más que 10 cosas y teoría. El niño y su madre permanecerán aislados en una habitación más alejada del resto de convivientes, con la puerta cerrada, deberá tener la ventilación a la calle, hay que decirle que siempre abra la ventana. Obviamente con la puerta cerrada, evitando las corrientes de aire hacia el resto de la casa. Utilizarán, sería lindo que tengan un solo baño, pero sabemos que no es esta nuestra realidad, pero tratar de acomodar estos términos al medio en el que se encuentra nuestro paciente, ¿no? Que circula nuestros de referencia y lo que se decía Rosemary, que tener la cultivada de la basura en bolsas cerradas, en contenedores. Esto es importante que sea desde el primer nivel al tercer nivel, y esto hay que hacer es un ejemplo claro de cómo debemos enseñar y cómo se dice como ejemplo que los niños son los mejores, a los que les podemos enseñar, que ellos les dicen, mamá me enseñaron así, ¿no? Entonces el lavado de manos es importantísimo y tener con más que alcohol gel. Entonces, tras el contacto con las mismas secreciones de los niños, hay que tratar de lavarse las manos después de toser o estornudar. Muchas veces el codo, y ustedes saben que ahora eso ya no es del codo, porque al toser en el codo, ahora se saludan con el codo. Entonces, no podemos las manos, están peleando. Y es el lugar en que dijimos que sirve para estornudar, para hacer la etiqueta de la tos. Pues tenemos que cambiar muchas de nuestras conductas para poder enseñar. Creo que vale más, como les decía, que mil palabras en una foto. Antes y después de cada contacto que se tenga con el paciente, es mucho para nosotros que no estemos contentos con tener nuestro alcohol ahí en la mano o alcohol gel, antes de que el paciente salga de su habitación, antes de comer, después de realizar la limpieza, no compartir. Debemos estar prohibido compartir alimentos, bebidas, vasos, platos en cualquier nivel. Atención domiciliaria, vamos a Rosemary hablaba, voy a pasar la limpieza de la vagina, la ropa que hay que indicar a los padres. Pero ya esto. El tratamiento antiviral, que es el que van a surgir preguntas, que se colocó de un inicio, inclusive con dosis, miren ahora lo que yo les voy a decir. Dada la evidencia actual, febrero 2021, no debe ser usada como tratamiento ni prevención. Si
existían dosis, inclusive yo tengo los anteriores protocolos que hicimos, como les dije, en julio, agosto, pues ahora no está validado esto en niños. La hidroxicloroquina, dada la evidencia actual, no debe ser usada como tratamiento ni prevención. Lo único, el remdesivir, actualmente es el único antiviral que ha demostrado un beneficio clínico, aunque discreto. No lo estoy dando para que todo el mundo lo utilice. Fíjense en qué circunstancias, para eso está en terapia. Podría ser una opción terapéutica en pacientes pediátricos con una infección grave o moderada, asociada a hipoxemia. Ahí tenemos las dosis, con más de 40 kilos y más de 40 kilos. Pero ojo, la recomendación es según el nivel y grado de compromiso que tenga el paciente. Esta es una recomendación con la que hay que tener mucho cuidado, pues acá se recomienda el uso del remdesivir solo en pacientes hospitalizados, que no requieran oxígeno suplementario de alto flujo o ventilación invasiva, que estén con ventilación mecánica invasiva o ECMO dentro de los primeros 7 días de iniciar los síntomas. Los estudios demuestran que un esquema de 5 días es suficiente para este grupo de pacientes pediátricos. Preguntas al final. El dióxido de cloro no se recomienda el uso de dióxido de cloro como profilaxis o tratamiento del COVID-19 debido a su toxicidad y a la falta de evidencia de su utilidad. No existe evidencia científica que sustente el uso del dióxido de cloro para el manejo de COVID-19. Porque no quiere decir que hagan ensayos clínicos. Tiene que estar con un sostén científico y demostrado en muchos estudios. Por otro lado, se han reportado muertes asociadas a su consumo. Por lo que se usa para el consumo humano, debería ser estrictamente prohibido para adultos también, o sea, para todos. Mi énfasis es en pediatría. Ahora, acá voy a tener preguntas seguramente. El tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro. Estamos hablando de un paciente que creemos que tiene neumonía asociada a COVID. Entonces, no se recomienda el uso sistemático de terapia antimicrobiana empírica en pacientes con COVID-19, en enfermedad leve o moderada, en ausencia de sospecha y confirmación de infección bacteriana. Si yo creo que mi paciente, porque han visto en el diagnóstico todo lo que se le tiene que pedir a un paciente ya que está con COVID y depende de moderado, grave o crítico. Van a surgir los diferentes algoritmos de diagnóstico, especialmente que se le puede pedir. Entonces, si ese paciente no tiene, yo no le puedo dar por las dudas. No existe. Ese por las dudas es lo que dicen los autores en la forma empírica. La tasa de coinfección para todos ustedes es baja en comparación con el uso de otros agentes. Tampoco se recomienda el uso sistemático de terapia antimicrobiana empírica de amplio espectro en pacientes con COVID-19, enfermedad grave o crítica, en ausencia de sospecha y confirmación de infección bacteriana. El uso de antimicrobianos debe acompañarse de estrategias para optimizar su uso, como la revisión periódica de la indicación para desescalar en caso de ser posible. ¿Qué significa esto? Si yo creo y veo y tiene tanto por radiografía un laboratorio que me diga especialmente que está con una infección bacteriana, que vamos a hablar más adelante de la PCR, de la proteína C reactiva y de la procalcitonina. Entonces, generalmente se utiliza una cefalosporina de tercera generación, que mejor va es ceftriaxone. ¿Por qué? Porque ustedes pueden dar una sola, porque estos pacientes hay que manipularlos lo menos posible. Darles tratamiento, cuando están internados, que sean cada 24 o cada 2 horas. Por eso que nos conviene, y aparte, que se va a metabolizar más a nivel hepático y no va a tener su problema renal. Entonces, se puede empezar y con estos pacientes que ya están en estado de moderado, grave y crítico, sí, y siempre una terapia intensiva. Por eso cada hospital tiene que conocer su flora microbiana, que cambia de hospital en hospital, inclusive de la sala de un hospital a la otra sala cambia el espectro
de los microorganismos que están influyendo en la infección, y en este sentido, si se agrega una infección sobreagregada, y pienso en terapia, y en terapia estafilococo aureus meticilino resistente, a ese paciente sí le puedo agregar fuera de su ceftriaxone vancomicina, policultivándolo previamente. Y cuando los abajo, cuando lo que se refiere a esto de desescalar, nosotros los infectólogos empleamos dos términos, escalar y desescalar. Cuando los cultivos, o sea, yo escalé alto usando ceftriaxona y vancomicina. Cuando todos los cultivos vienen negativos, yo puedo desescalar sacando la vancomicina. O sea, no quiere decir que tiene que cumplir 10 días. No es así. Si no constato de que tenga, porque no podemos usar de más, porque estos chicos después van a tener otras complicaciones donde ya no nos va a quedar ¿qué darles, no? Entonces no podemos darnos lujo de utilizar el mesolib o ir escalando hacia arriba. Eso no está indicado en esta enfermedad. Entonces, el tratamiento farmacológico coadyuvante, corticoides sistémicos no están recomendados de forma general. No se cuenta con estudios en niños con COVID-19, pero extrapolando los resultados en adultos, que es lo único que podemos hacer, se podría considerar el uso de la dexametasona en niños con COVID-19 en insuficiencia respiratoria. Para mí, si el chico ya está en una intermedia o en terapia, de que el oxígeno en dosis de 0,15 miligramos kilo cada 24 horas por 10 días. La anticoagulación. Hasta la fecha hay pocos casos pediátricos con COVID-19 que han desarrollado complicaciones tromboembólicas, no yéndonos a lo último que va a hablar un poquito del virus, sino solamente con el cuadro agudo de la enfermedad por SARS. Se debe realizar desde el punto de vista hematológico, ya acá cuando hay compromiso tromboembólico. Entonces tenemos que empezar, como dijo el doctor, la tormenta de citoquinas ayer. Entonces tenemos que pedirle laboratorios que sí en el tercer nivel tenemos. Estos niveles no pueden ser tratados en un segundo nivel ni en un primer nivel. Entonces, salvo estos en el segundo nivel, como no sé, pero para niños no ha sido el Hospital del Norte ni el Cochabamba, pacientes graves, yo sé que en pediatría no han sido reportados, y tener que pedir todo esto. Nosotros tenemos algunos en criminógenos, tipotrotomía, plaquetas del primero D, por ejemplo, tenemos que pedir afuera. Entonces ya tiene que pagar. Se sugiere isoprofilaxias de anticoagulación con heparina de bajo peso molecular, sí amerita. Esto vamos a hablar en PIMS. Solamente para nombrar, no hay datos, por ejemplo, del tocilizumab en menores de 2 años. Requiere determinación de la interleuquina 6, que hemos visto que la cascada de la tormenta de citoquinas es una de las que está comprometida. Entonces, para eso tenemos que pedirle una interleuquina 6 y ver si está baja para ver si va a necesitar. Nosotros, hasta ahora, en la práctica del hospital, no lo hemos utilizado porque no ha sido necesario, porque no teníamos pacientes que lo requieran. Las inmunoglobulina intravenosa hasta ahora sí, y como dice acá, la última línea, bueno, vamos a repetir la dosis, todo está indicado en los PIMS, que este no era motivo, en verdad, porque si no tendría que meter en otro tema, pero sí tengo algunas diapositivas para mostrarles de esta complicación que le hemos vivido en carne propia en el hospital. Prácticas para el manejo de COVID. Antipiréticos. Evite AINES. Prefiera paracetamol a las dosis que ustedes conocen, pediátricas. Evite lo posible las terapéuticas que producen la aerosolización, que son nebulizaciones. No utilizaremos. Las nariceras se refieren a las plantas nasales o bigotera con alto flujo tampoco. Y la ventilación mecánica no invasiva. La antibiótico-terapia. Y vuelvo a repetir lo que les dije atrás. Si se sospecha sobre infección, entonces es útil determinar procalcitonina. Nosotros tenemos en el hospital para los pacientes graves. Que estamos pensando en un caso grave de sobreinfección bacteriana. Y para eso tengo que tener una proteína C reactiva alta y una procalcitonina alta. Entonces hablo de sobreinfección bacteriana. Y ahí reconozco si tengo, qué gérmenes tengo en mi hospital, en la terapia o en las... Estos chicos van a estar en una sala COVID, donde también tenemos la terapia intermedia.
Entonces ahí, si realmente tiene este chico, entonces sí voy a tener, podemos entrar con el primer esquema, que es ceftriaxone vancomicina. Y de acuerdo al cuadro que presente el paciente, se va a rotar o no. Pero, fíjense, si yo tengo una PCR alta y procalcitonía normal, no se trata de una sobreinfección, sino una inflamación. Y ahí ustedes saben que se produce el SIRS, el síndrome de respuesta inflamatoria, que no significa que el chico por tener una PCR alta está infectado. O sea, con una sobreinfección bacteriana. Hay que manejar muy bien, no polimedicar. Ahora acá, yo realmente quería darles esto porque Rosemary me decía, a veces tenemos pacientes para el traslado, por eso puse y me gustó y corté esto para el traslado de un paciente, ¿no es cierto?, en ambulancia del primero o segundo nivel, cuando el paciente tenga dificultad respiratoria que puede ser con o sin sibilancias asociadas. Esto ya sabemos que nosotros, la apnea va a ser un paciente que tenga más de 60 respiraciones por minuto cuando sea menor de 2 meses, y así sucesivamente existen los parámetros que nosotros debemos conocer, pediatras o médicos generales o de familia, para poder determinar y decir, mi paciente se encuentra en este rango, entonces está con una dificultad respiratoria. Yo lo tengo que, aunque esté, imagínense, no está llorando, no está con fiebre, porque sabemos que estos dos factores pueden aumentar más la taquipnea. Entonces, tenemos que pensar bien y decir, ¿qué edad tiene el paciente? ¿Cuánta frecuencia respiratoria puede hacer hasta el interno? Indicarle las restricciones, entidad presupuestal, si tiene, si puede ser la dificultad respiratoria que va a emplear los accesorios y que no debería ser, porque lo normal es no. Entonces, el paciente con tiraje supraesternal, supraclavicular o subcostal, el aleteo nasal, el que tenga roncos o sibilantes audibles, inclusive uno puede escuchar que está con ese quejido. Por eso dice, sin infoendoscopio, que tenga cetosis o la saturación sea menor al 92%, tiene que ya pensar en derivarlo. Puede no solamente el problema respiratorio, pero si tiene gastrointestinal, que decimos que los chicos son muy atípicos, puede tener vómitos frecuentes, diarrea con signos o sospecha de deshidratación, rechazo a la alimentación, hipoglicemia, o neurológicos, confusión hepática. Con cualquiera de estos, nosotros tenemos que trasladar a un paciente al tercer nivel. Paciente, la valoración del paciente por el médico de urgencia es clave para lograr tratar a tiempo y adecuadamente los más graves. Eso hemos visto. Y que no sea ese 5% que está tan grave que su más del 90% va a hacer que vaya a la mortalidad. Otro, valoración ya para que requiera terapia. O sea, lo ideal es bueno, si el paciente ya viene en un nivel 2 con toda esa sintomatología, entonces tenemos que seguir viendo la dificultad respiratoria grave mantenida, a pesar de que ustedes ya le pusieron una mascarilla, que esté con oxígeno, desaturando menos del 92%, con mascarilla, con reservorio. Ojo, ese chico ya está muy mal, que tenga una acidez respiratoria aguda, que hayan podido sacarle un gas. La hipercapnia es rara, pero es más frecuente la hipoxemia. Esto ya es en un lugar donde se quiera derivar o lo imaginen en una clínica que cuenta con todo, pero para que lo lleven rápido a una terapia intensiva. Las apneas recurrentes, estos sépticos nos tienen que llamar la atención, signo de shock, fallo multiorgánico. Alteración del nivel de conciencia es importantísima. En pacientes graves se recomienda además de realizar las enzimas cardíacas, no simplificar, proponinas, el fibrinógeno, el IBD, ferritina y otros datos, la HLA. Se puede hacer esto ya en un tercer nivel o en un lugar donde ODAP sea accesible y realizar todo esto. Inclusive se valora la función VAR si la tiene mecánica neurológica, porque puede ser que esté agregada una infección bacteriana y el chico también curse con meningitis. Se valoran los estudios complementarios de acuerdo al caso. Entonces, no tenemos que minimizar, tampoco exagerar, pero los pacientes que no hemos manejado en el hospital, la mayoría que estamos manejando, a veces vienen con cuadros que parecen otra cosa
Obviamente, como estamos acostumbrados a manejar sepsis, shock séptico, síndrome de estatus convulsivo, cuadros de abdomen agudo, creemos vienen así. Ahora, el año pasado venían venían por otras patologías, un abdomen agudo creyendo que sí, venían con una apendicitis. Nunca con ningún antecedente de fiebre, de catarro, de nada. Pero ese chico con apendicitis, para ser operado necesitaba una prueba. Y ahí sabían que ya habían pasado la infección. Ahí les pedíamos ELISA, resultaba que tenían IgGs. Entonces, eso era para que puedan entrar a quirófano, ¿no es cierto? Para saber si vamos a utilizar el quirófano corrido, no, esto más que todo por la bioseguridad. Todos tenemos que manejar bioseguridad, pero ustedes saben que en quirófanos tienen que utilizar la bioseguridad tipo 2, 3, que ya es mucho más completa. Entonces, ahí nos encontrábamos, nunca vinieron para descartar el COVID. Venía una fractura de mano, entonces uno dice, bueno, se va a operar. Hacemos ELISA, resultaba IgG. O sea, es una historia del hospital el año pasado. En cambio, este año vienen con todos estos signos y síntomas. Entonces, me gusta este algoritmo en el que vamos a ver al niño esto es desde el momento que va a cualquier nivel. Primero, monitoreo continuo periódico, ya sabemos que es positivo. Monitoreo continuo periódico de los signos vitales, puesto que se han descrito cambios bruscos de la condición del paciente y hay que estar alerta a ellos. Tenemos que tomar la temperatura, la frecuencia del ABC. Vamos al 2, todo esto es para oxígeno para mantener saturación mayor o igual a 93% en Cochabamba. Entonces, si no llega esto, primero siempre tenemos puntas nasales, después tenemos la mascarilla con reservorio y después intubación. Importante es recordarles a ustedes que la ventilación no invasiva, la ventilación mecánica no invasiva y los sistemas de alto flujo con cambio nasal son generadores de aerosoles y aumentan el riesgo de transmisión de patógenos. Esto tratamos de no se tiene que tratar de no realizar para que estos pacientes sean menos transmisores de la infección por COVID. 3. Ese paciente lo vemos internado o en la emergencia, en una salita, estamos poniendo oxígeno, no necesita. Tenemos que ponerle una vía si que él no quiere, no se alimenta. No es el grado leve ni asintomático, es un moderado que puede convertirse en grave y crítico. Entonces tenemos que darle soluciones parenterales según la necesidad. Considerar que dar más volumen puede afectar aún más la función respiratoria y cardiovascular. O sea, generalmente estos pacientes no llegan al 100% de sus necesidades, sino que llaman 2/3 de las cargas basales, o sea, un 75 o 80% de lo que necesita, para no descompensar la función respiratoria y cardiovascular y neurológica. Los broncoamplificadores que si queremos utilizar por un problema de broncoobstrucción, no vamos a usar por nebulización, sino por el dispositivo de inhalación, por la mascarilla. Esto es por el riesgo que tienen las nebulizaciones de generar aerosoles que incrementen la propagación del virus. La nebulización solo puede ser realizada en una sala con presión negativa si es que yo no tengo la máscara. Y creo que acá, yo les digo, no sé las técnicas, pero en el hospital no tenemos ni en terapia la presión negativa, solamente tenemos en oncología. Considerar el uso de corticoides, que dije al principio, antibióticos y antivirales, que sería calúrico y remdesivir. Está con la autorización para utilizar en niños si amerita con consentimiento informado. El tratamiento, esto también me gusta, la unidad de hospitalización según características del paciente, el requerimiento de oxígeno y ventilación mecánica. Nosotros podemos tener una sala básica que es para la emergencia o cualquier salita. Si el paciente tiene, ahí lo vamos a tener, si el paciente tiene requerimiento de menos de 2 litros por minuto por gotero o puntas nasales y está compensado. Puede ser en una sala de aislamiento de segundo nivel o tercer nivel, pero en una sala. Cuando ya requería una terapia intermedia, ¿cuándo? En esta unidad habrá más apoyo y una monitorización continua para vigilar el estado del paciente, porque nuestro paciente requiere más de 2 litros de oxígeno por minuto por puntas nasales
porque es un recién nacido sospechoso de COVID-19, se lo tenemos que mirar, o porque es un paciente con apoyo ventilatorio crónico, que haya sido que generalmente están con broncodilatadores, o paciente con patología de base con riesgo de enfermedad grave, los que les nombré al inicio. Son esos factores de riesgo. Tales pacientes los tengo que tener en un lugar intermedio, una terapia intermedia, o un lugar donde yo tenga que tener mucha precaución para que, si en caso de empeorar, yo inmediatamente tenga al lado la unidad de cuidados intensivos. En esta unidad la vigilancia es permanente. Acá son las 24/7, ¿no es cierto? Y se cuenta con el mayor apoyo para el paciente grave crítico. Son requerimientos altos de oxígeno, va a requerir por ahí la necesidad de ventilación mecánica y otras terapias de sustitución, la necesidad de apoyo vasoactivo, tenga compromiso de conciencia, meningoencefalitis, planeada un síndrome hematofagocítico o tenga una falla multiorgánica. Entonces, es más o menos la unidad donde nosotros podemos atender de acuerdo a la sintomatología que el paciente presenta. Ahora, yo porque sé que ayer hubo algunas preguntas. Esto es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico asociado a COVID. Para nosotros es una enfermedad nueva. Es una enfermedad grave asociada a COVID-19 en que se van a inflamar algunas partes del cuerpo, como el corazón, vasos sanguíneos, riñones, sistema digestivo, cerebro, piel, orejas. Solamente voy a hacer muy explícito, porque esto es como para dar otro día, 2, 3 horas. El síndrome muestra rasgos clínicos y analíticos similares a los observados en la enfermedad de Kawasaki. Este síndrome de Kawasaki, ustedes saben que es una enfermedad autoinmune, que hay factores predisponentes raciales. Nosotros, como Hospital Centinela, habíamos entrado en una red a nivel Latinoamérica hace años para diagnosticar enfermedad de Kawasaki. No hemos tenido ni 2 casos en 5 años. O sea, nosotros en Bolivia, la enfermedad de Kawasaki como tal, no la tenemos, ni siquiera como brote. Entonces, esto que se ha presentado a raíz del COVID, sí hemos empezado a revisar toda la literatura generalmente, que es obviamente de afuera, en que esos países sí tienen esta enfermedad latente. Entonces, los últimos estudios la están separando, muchos signos y síntomas se parecen, pero no es lo mismo. Como nosotros nunca casi hemos tenido estos pacientes, esto es nuevo asociado al COVID. Hemos tenido que aprender, ponernos al día para diagnosticar que ya no más de 10 casos en el hospital del niño menor que hemos atendido. Entonces, este síndrome muestra rasgos clínicos y analíticos similares a los observados, ¿no? El síndrome de shock tóxico, pero el síndrome de activación hiponematofagia. Este cuadro puede evolucionar de forma grave, incluye en ocasiones miocarditis, shock, como cardiogénico, y precisa a menudo ingreso en cuidados intensivos. Cuando uno ve, tiene COVID y tiene estos signos de sintomatología, por favor, deriven a un tercer nivel. Que la mortalidad en este caso, si no es atendida a tiempo, ya no es hasta 90, es 99%. La Organización Mundial de la Salud sacó que más o menos las normas para decir qué pacientes pueden tener esto, y también vamos a tener del CDC de Atlanta, que es el centro de infecciones. Entonces, acá incluye niños hasta menores de 19 años, porque todos los hospitales de Estados Unidos europeos, pediatría tiene hasta los 19 años, menos nosotros. Entonces, los consideran todavía este grupo, porque nosotros tenemos adolescentes hasta los 19 años. Entonces decían, vamos a tomar en cuenta a pacientes menores de 19 años con fiebre mayor de 3 días, y 2 de estos criterios, pero con una consigna de que tengan o no el COVID-19. Entonces, podrían tener estos pacientes erupción cutánea, conjuntivitis no purulenta bilateral o signos de inflamación mucocutánea, boca, mano, piel, hipotensión, shock, datos de disfunción miocardica, pericarditis, valvulitis, que vamos a encontrar obviamente haciéndole un ecocardiograma, vamos a encontrar realizando las enzimas cardíacas, pidiendo la troponina.
obviamente la evidencia de coagulopatía a través de un coagulograma completo, los síntomas gastrointestinales que puedan tener. Yo les voy a comentar cómo ha sido un primer paciente que vino a nuestro hospital. Síntomas gastrointestinales agudas, diarrea, vómito, dolor abdominal, que subió más. Creo que ha sido esto el punto de partida para que nosotros abramos los ojos y digamos estamos frente a un PIN. Valores elevados de marcadores de inflamación, como es el que hemos hablado de la velocidad de ultrasonicación, de ser ortocalcitonina, pero que no tengan ninguna causa microbiológica evidente de inflamación, incluida la sepsis bacteriana y los síndromes de shock tóxico, o sea, que no sea una sepsis por estafilococo que yo esté confundiendo. Y evidencia de COVID-19 por PCR o pruebas antigénicas o serologías positivas o contacto probable con un caso de COVID-19. Acá sí, para el PIN, se puede pedir PCR, pero ustedes saben que el PCR va a durar los primeros 10 días. Entonces, si está agudo y que tenga PIN, no hemos visto. Generalmente hemos visto cuando hicimos las pruebas de serología, cuando hicimos la prueba rápida y salían IgGs. Ya estaban pasando. Podía ser dentro de los 10, 14 o 21 o 28 días que estemos agarrando a este paciente con cualquiera de estas signos de sintomatología. El primer paciente que vino con un abdomen agudo, interconsulta para cirugía, para que ingrese. ¿Ya? Pues es el paciente que hemos atendido venía ahí. Ahí los médicos de guardia estaban en ese momento, abrieron los ojos, teniendo el paciente venía con su prueba serológica de IgG positiva. Y empezaron a buscar si tenía erupción, tenía conjuntivitis. Este chico vino para operarse y por suerte no tuvo plata porque se iba a operar en una clínica privada. De que se iba a operar con la respiratoria al divino botón, ¿no? Los centros para el control y la prevención de enfermedades CDC dan casi lo mismo. El paciente, miren, escala hasta menor de 21 años. El fiebre los considera más de un día. Y evidencia de enfermedad grave que precisa hospitalización. Estos chicos necesitan hospitalización porque van a tener más de 2 órganos y sistemas comprometidos. Si tiene cardíaco, respiratorio, hematológico, gastrointestinal, dermatológico, neurológico, tiene que internarse. Y tiene que internarse en un lugar donde haya terapia intensiva, porque la evolución sí es terrible. Y signos de respuesta inflamatoria, que seguro va a tener, ¿no? Es imposible que solamente venga con fiebre, o sea, a veces vamos a sospechar. Y va a tener lo que ya hemos hablado. Y exclusiones de los diagnósticos, les dije, alternativos como sepsis por bacterias, ¿no? Que es muy parecido al shock tóxico por estafilococo y el estreptococo. Y pues el diagnóstico de la prueba, sea por PCR, antigénica o cirugías o el contacto, miren, se toma en cuenta para las últimas 4 semanas. El cuadro clínico es, pues, la fiebre no falta. En este sí no falta, 100% de los casos. ¿Ya? Síntomas digestivos, yo les decía mayor porcentaje del 50% viene con dolor abdominal. Esto, y nosotros hemos diagnosticado, obviamente que tiene que ser tratado en un hospital de tercer nivel o en una clínica donde hay un equipo multidisciplinario. Porque ustedes ven, por el compromiso que va a tener, tiene que ser un pediatra, un pediatra que esté bien familiarizado con esto, va a necesitar un neurólogo, si tiene compromiso lógico, va a necesitar el terapista, va a necesitar un cardiólogo, sí, que va a necesitar, vamos a necesitar la valoración de un cardiólogo porque va a hacer una ecocardiografía, vamos a ver el compromiso, va a tener mucho compromiso hematológico, sea hematológico, reumatológico, si cuenta con un infectólogo mucho mejor. Y es así como el equipo multidisciplinario se va a comprometer en esta patología. ¿No? Nosotros teniendo ya el diagnóstico, especialmente donde tengamos los marcadores de inflamación elevados, se pide estos otros factores, los que tengamos. Nosotros en el hospital les decía que sí, obviamente hemograma, tenemos la PCR, ABS, la propocitonina, tenemos equiminógeno,
Entonces acá ya teníamos todo elevado. Y decíamos, bueno, mandemos afuera el dinero B, que también se va a realizar. Y bueno, con la previa y pagominemia podemos tener rápido, va a haber compromiso hepático, y los marcadores cardíacos que de acuerdo al compromiso que tenga y la ecocardiografía son importantes. Todo eso se hizo en el hospital en los pacientes que vinieron, y siempre vienen de a dos. Primero vino un niño de 10 años que pesaba 60 kilos, su factor de base era una obesidad, y el segundo niño también con 2 años pesaba 20 kilos, bien obesidad, y con todo este compromiso, pero vinieron uno con un abdomen agudo y el otro a descartar una mesenteritis, que también era un abdomen agudo acompañado de muchos de estos signos y síntomas, ¿no? Que tenían estos dos primeros chicos. Y esto es lo mismo sacado de otra recomendación, donde vemos que la leucocitosis, la anemia, la trombocitopenia, y acá sí es necesario interpretar cada uno de estos para poder dar un tratamiento y encajar de que todo este paciente se encuentra en, es lo que dice acá, valores orientativos, ¿no? Tenemos que tener valores de referencia en cada, generalmente, cada laboratorio que de cada centro tiene ciertos valores de referencia, y a veces puede variar. Generalmente el hemograma no, pero los otros marcadores inflamatorios sí puede ser. De ahí que son de referencia, ¿no? Y siempre estos niños considerar la presencia de otras infecciones. Obviamente, nosotros decimos, a veces sacamos de otro lugar, no hay que hacer inmediatamente radiografías, tomografías. No es tan así, porque cuando hay bebés y son menores de 2 años o 3 años, que nosotros tenemos que hacer una tomografía, tenemos que sedarlo, ya es someterlo a otra, ¿no es cierto? Si creemos que está cursando con COVID, nos ha sido bien difícil el manejo, no ha sido nada fácil, porque para hacer radiografía teníamos que al inicio, si tiene COVID no lo atiendo, ¿no? Era así. Igualmente para la tomografía, si tiene COVID, después de las 12 de la noche. O sea, terrible. El tratamiento no ha sido muy sostenible y fácil. Tratar el miedo a veces y el desconocimiento hace que uno se ponga más nervioso y rechacemos, ¿no? En vez de atender y darle una atención como corresponde. Pero tampoco ir así se le pide. Es una manera, son algoritmos que a medida de las posibilidades se tienen que cumplir si estoy pensando que este niño pueda tener esto. Todo no se puede a veces hacer, pero si reúne condiciones de la mayoría de las cosas que podemos hacer, entonces entramos al diagnóstico y el tratamiento. Perdón, esto yo lo he incorporado porque no estaba este tema que tenga que hablar hoy, pero sé que puede haber y nuestra experiencia vale mucho. Entonces nosotros sí tenemos la inmunoglobulina. Gracias a las inmunodeficiencias que existen, no lo sabíamos para esto. Ustedes saben, hospital del Estado pobre, la inmunoglobulina es carísima. Es carísima. Los que saben y han aprendido en un hospital como el nuestro del Estado, y al niño uno, que les digo 60 kilos, fíjense cuántas tendríamos que darle los frascos que teníamos que pasar. Pero se pasó, sacando del programa de inmunodeficiencias, autorizado por la inmunóloga, hemos empezado a darle ese niño. Doctora María Elena Calderón, si me oye, se cortó su audio, doctora, por favor, si podemos verificar.
Doctora Calderón, buenas tardes. Hola, escuche, mi nombre es Lilia José, muchas gracias por su exposición que ha sido muy completa y muy precisa y muy orientadora. Quería hacer una pregunta visto en los casos clínicos que usted, bueno, en lo que usted comentaba de su experiencia. Si usted ha tenido pacientes con sibilancias, hasta el momento yo he debido tratar como unos 10 pacientes COVID con bronconeumonía no complicada, y en todos yo escucho como un patrón que igual que se escuchaba en el micoplasma, unas neumonías atípicas de radiografía que tiene infiltrado bilateral y con mucho componente de sibilancias. Claro, yo me entero más tarde que la PCR es positiva porque en plena pandemia nos llegaban las PCRs a la semana o a los 10 días. Pero de entrada, yo recuerdo que tenía que entrar con ibuprofeno, salbutamol, claritro, y luego a los 10 días que era positiva, el niño estaba muy bien. No sé si le ha pasado, que ya me ha pasado como unas 10 veces que he escuchado en estos pacientes sibilancias. ¿Qué opina usted? ¿Cómo usted ha visto usted en sus pacientes esto o no? Sí. Mira, en pacientes sin tener una patología de base, ¿no es cierto? Que no sean asmáticos y que no tengan compromiso de broncoobstrucción de base, o sea, los que tenían compromiso, o sea, eran asmáticos, o aunque no tengan con algún cuadro de hipersensibilidad bronquial, sí era mucho más manifiesto. Y en los pacientes que no tenían cuadro de base, como usted dice, que aparenta una neumonía típica, la verdad son muy pocos. Mira que a un tercer nivel no han llegado así. Nosotros no hemos atendido muchos pacientes con un cuadro así de broncoobstrucción que necesiten mucho broncoablatadores. Generalmente los que hemos internado podría ser, pero tenían sí enfermedades de base. Y estos pacientes, lo que pasa es que ya habían ido a otro lado, entonces ya les dieron. Estaban usando indiscriminadamente la citromicina, menos mal que se ha prohibido, porque justamente hay que descartar una atípica, que puede haber una coinfección. Cuando uno cree que hay una coinfección, sí está descrito que se puede utilizar los macrólidos. El cuadro de la por COVID, sin que tenga descartando que sea una atípica, sino lo único que podemos hacer es hacer serologías, han sido muy pocos, y de esos pocos, lo digo contando con mis dedos, eran 7. Estos pacientes sí se les daba los broncodilatadores en aerocámara, y algunos pacientes han sido que no han sido internados, han sido manejados quizás con macrólidos, y también inclusive llegado hasta el sangrado IBL, o sea, amoxiclavulánico. La indicación está, si ustedes han visto, yo no la he indicado porque todos los protocolos que he revisado de Europa, Estados Unidos y Sudamérica no lo indican, salvo que se descarte y que existe una coinfección con micoplasma. Neumonía sí deberíamos, se puede utilizar la claritromicina, es una indicación. Pero si su paciente, digamos, no estaban internados, los ha manejado ambulatoriamente, está bien, es un signo y síntoma que se presenta las sibilancias, por eso que de ahí el uso de, de la aerocámara y no de las nebulizaciones. Es una indicación y nosotros hemos visto poco, pero lo digo porque no llegan estos pacientes y generalmente llegan a hospitales los que están moderados, graves o críticos. Gracias. Está bien. Doctora, buenas noches. Otra pregunta más. ¿Por qué no se puede utilizar AINES en paciente pediátrico? No está indicado porque al contrario, como la enfermedad ya va a producir un proceso, pero digamos, se desencadena la tormenta de citoquinas, especialmente en fase 2, la base 2 sería A y B dentro del cuadrito de los signos y síntomas,
entonces está contraindicado porque en vez de beneficiar al paciente puedes perjudicar. Inclusive se ha hablado de que estos van a coadyuvar con la plaquetopenia y con los factores de coagulación. Es más, sí, se han hecho muchas pruebas, inclusive se han tratado de demostrar nebulizaciones con ibuprofeno, ¿no? Han debido escuchar ustedes, pero son adultos. Ya en niños está muy limitado a hacer experimentos y con estas contraindicaciones que se han visto que tiene efectos que perjudican el proceso inflamatorio, se ha determinado que el único autorizado para pediatría es el paracetamol. En un inicio estaba el ibuprofeno también, ¿no? Hay algunos casos hasta diclofenaco, pero lo que muestran los pocos estudios, como se dice, prohíben. Yo apelo a lo que, por ejemplo, y digan que tiene que estar siempre, soy proactiva en el sentido de que podría terminar mi exposición con algo que todos estamos esperando como prevención, que va a ser la vacuna para los niños. ¿No es cierto? Pero para los niños, porque es lo que nos interesa. Cuando nosotros se termine de vacunar toda la población adulta, y sean después los jóvenes, después serán los niños. Ahí recién podemos decir chao pandemia. Pero ustedes saben que estamos con el virus, vamos a permanecer con el virus y va a pasar muchos años hasta que logremos una buena protección del rebaño con la vacuna. ¿Qué va a llegar? Tenemos que ser optimistas, va a llegar. Y como decía el doctor y todo, y ustedes preguntaron, yo bueno, mucho no hago consulta de niño sano, pero tener una buena alimentación en los chicos, más que indicarles que toma esta vitamina, no quería presentar, porque no estoy en contra de utilizar zinc y todas esas cosas. Yo personalmente no las uso, ¿no? Pero lo natural es lo mejor. La prevención, porque los niños ahora, si a mí me dicen, yo estoy a favor de que hayan en un medio donde tendrán buena bioseguridad, semipresenciales por lo menos deberían haber clases, pero no contamos con esos medios de bioseguridad ni para un hospital, entonces mucho menos vamos a tener en una escuela, pero si contáramos, sería lo ideal para que el niño salga de su hábitat, pueda ir y tener así, interactuar con los pares, que es lo que ahora les está trayendo problemas psicológicos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y ahí mi pregunta ya me desvié por la parte clínica de los antiinflamatorios, pero por esas indicaciones que te dije, no sé, pues ya yo no. Muchas gracias, doctora. Está bien. Doctorita, buenas noches. Hola, Jiménez, ¿qué dices? Gracias, excelente exposición, realmente, como es el nivel que usted tiene. Doctorita, una pregunta. ¿Qué saben recién nacidos? La transmisión vertical es solo en un caso reportado. Sin embargo, no me ha tocado todavía ver ningún paciente prematuro, descompensado y que sea de mamá COVID positiva con prueba PCR positiva. Pero ¿qué opinión le merece el uso de Remdesivir? No sé si usted ha encontrado alguna revisión en aquel neonato que realmente está descompensado, es decir, está en ventilador, chocado, etcétera, con PCR positivo. No sé si usted tiene alguna opinión del uso de Remdesivir. Sí, me viste en la exposición que en los casos graves es el único antiviral que tiene su aval en este momento. Obviamente que no se ha tocado esto del grupo etario que vos manejas, que son los neonatitos y los pretérminos que te persiguen. Pero yo pienso que en un caso como el que tú dices, esa transmisión vertical, sí, hasta ahora, digamos, no, porque ese único caso está en revisión. Y por ahora no, pero sabemos que se puede transmitir inmediatamente nace por la madre, que si está en una carga viral la madre altísima y no se tienen todas las precauciones, el niño puede adquirir ya apenas nazca.
En esos casos graves y donde realmente la madre estaba sintomática con una carga viral alta, bueno, nunca, en una PCR nosotros podemos ver porque se miden 3 antígenos en la PCR, ¿no? Que siempre presentes estos 3 antígenos, ahí nos vamos a dar cuenta y en qué periodo que la madre está muy comprometida. Yo pienso que tener mucho cuidado y es lo único que se puede hacer para salvar la vida del paciente, se puede utilizar. Como te digo siempre, en muchos medicamentos se dice no está recomendando neonatos porque no hay experiencia. En este caso, que ya nos han autorizado a usar en pediatría, podemos utilizar en un caso grave que nos indique una infección activa del neonato, pero sabemos que con una PCR, no con una antigenia, no con una de anticuerpos, no con una lisa ni con una prueba rápida de madre, ¿no? Eso no se toma en cuenta. Ahí yo diría no, y si al contrario tendría que pedir PCR al niño y que no vale la pena. A este bebé que nace de madre PCR, también sí, en ese caso sí se le pide la PCR al bebé. Ese es el caso. Ayer un poco había de confusión, creo, porque una mamá que tenga ELISA o prueba rápida positiva al bebé no, y asintomático y que se hayan cumplido todas las reglas, no se tiene que pedir PCR al bebé. Eso, en este caso que tú me dices, sí, y sí. Tenemos que utilizar el Remdesivir en ese caso extremo con una junta médica, porque todo esto ustedes saben que se tiene que hacer en pediatría con consentimientos informados, que es lo que se debe hacer, ¿no? Haciendo firmar a la madre, al padre, a los apoderados, de que se va a utilizar este medicamento, como diría, por las dudas. Ya, señorita, muchas gracias. Bueno, Jiménez. Doctora, buenas noches. ¿Y el PAI? ¿Hay alguna reacción, contraindicación al médico está con COVID? Gracias. Pediátrico, porque estamos también en esto de las inmunizaciones al día, que hay que tratar de que nuestros niños, todo el tiempo que se ha perdido de no vacunar, ¿no es cierto?, se vacunen, inclusive haciendo inmunizaciones rápidas con un mes de diferencia y no los dos. El tiempo que puede pasar de la enfermedad son 4 semanas. O sea, si yo tengo desde recién nacido, que son varios casos y varios me preguntaban a mí, nació un niño de una madre con COVID, tengo que pedir el BCG, espero un mes, si es que la madre era PCR. Un mes para vacunarlo con la BCG, si es que la madre puede pedir. Luego, el niño que 2 meses, 4, 6, que le corresponde su vacuna, ha tenido COVID, con pruebas positivas, esperas un mes y lo puedes vacunar. Pero ahora, si ya tienes IgG, ese paciente ya pasaron 2 semanas. Entonces, con una IgG puedes esperar 2 semanas más. Nada más, ¿no? Porque la IgG cuando aparece quiere decir que ya tiene 2 semanas de evolución de la enfermedad. Entonces, viene hoy, entonces cuento 2 semanas y ya lo puedes vacunar. Eso es con el fin de no perder las inmunizaciones y es como cuando cualquier paciente tiene, por ejemplo, una cela, y hoy tú quieres vacunarle, justo le toca, tiene un año, le toca la SRP, entonces esperas 4 semanas y recién le vacunas con la SRP. Es así como se está comportando lo mismo con el COVID, ¿no? Y también está pasando en adultos. Ustedes, muchos de los médicos, van a recibir o ya recibieron la primera dosis, la segunda, y si quieren una vacuna, por ejemplo, por decirles, tiene un accidente, que no sé. Tétanos, esperas a partir del día, la última dosis que pusiste de COVID, un mes, hasta 4 semanas, se ha dicho, hay estudios que demuestran que puede pasar hasta 2 semanas, pero lo ideal es un mes, 4 semanas para volverse a recibir otra vacuna. O lo mismo que si hubieras tenido COVID o vacuna. Ok, y en cuanto a la vacuna, Doctora, cuando llegue la vacuna para nuestros niños, ojalá, esperemos, recién están probando para chicos de 16 años, viendo la respuesta, ¿no? Pero va a ser la misma de esperar, o sea, digamos, o sea, lo que yo te entendí es esto, que si la vacunas con COVID y quieres vacunarle otra vacuna, ¿lo cierto? Esperas, sí, 4 semanas, sí, es un mes de espera para que reciba otra vacuna.
Cualquiera, ¿no? Cualquiera, no hay ningún problema. Y una última, me voy a responder es que si recibe vacuna de COVID, solo de COVID, no puedes mezclar, porque si nosotros podemos juntar, ¿no es cierto?, neumococo, pentavalente y rotavirus juntos. Cuando se reciba la vacuna de COVID, y esto es tanto para niños, jóvenes, adultos, mayores, solamente COVID, no puede ir otra vacuna conjuntamente. Muchas gracias, doctora. Ya. Ok, muchas gracias. Bueno. Bueno, dicen, creo que ya no hay más preguntas.